Otoño de 1944. Oeste de Europa. 8:47 horas. Regreso de escolta aliada. Su P-47 salió del humo sin formación, con la radio rota a medias. La Flak lo separó en segundos, y abajo quedaban bombarderos en ruta. La hoja de mantenimiento ya lo había marcado. Vibración alta, potencia limitada. El radial empujaba, pero el turbocompresor temblaba detrás de la nariz manchada. 12 cazas entraron por sol y nubes, buscando forzarlo a girar. Él no persiguió a nadie, guardó altura, rumbo y munición. Cada ráfaga corta de las 8.50 compraba espacio y segundos. Los casquillos salían del ala mientras el aceite subía al parabrisas, y la aguja de presión volvió a bajar antes de la costa. Otoño de 1944, sobre el oeste de Europa, en el regreso de una misión de escolta aliada. Y la formación de bombarderos ya había cruzado el punto de giro y buscaba el canal entre humo y nubes bajas. En ese tramo, perder una escolta significaba dejar un hueco abierto sobre aparatos lentos y tripulaciones cargadas de combustible y heridos. El costo no lo pagaba una sola cabina, lo pagaba toda la columna que debía volver antes de la noche. En una zona de dispersión de barro y planchas de acero, horas antes, el P-47 de un piloto de escolta esperaba con la nariz manchada de aceite viejo. No era un aparato nuevo ni limpio. Tenía remaches de sustitución, paneles de distinto tono y una tapa de acceso que cerraba con presión desigual. A las 5:40, el parte de mantenimiento dejó una marca a lápiz junto al número de serie, vibración alta en potencia sostenida. El anotador también escribió que el soporte de una línea del turbocompresor había sido reforzado otra vez con abrazadera y alambre. La restricción quedó medida en la misma hoja. No sostener potencia de guerra más de 3 minutos seguidos y volver con 20 galones de reserva. Ese límite acompañaría todo el vuelo. El ancla de la jornada era simple y concreta. Un piloto de caza debía mantener su sector de escolta durante el regreso y cubrir la cola de los bombarderos. Su función no era perseguir blancos lejanos. Su deber era conservar energía, posición y munición para cerrar cualquier entrada enemiga. Antes del despegue, la humedad tenía olor a gasolina de aviación y lona mojada. La chapa del ala estaba fría al tacto. Desde la línea de rodaje llegaba un golpeteo de herramientas sobre una bandeja de acero. Cerca del borde del campo, varios fuselajes quemados seguían apartados en un rincón de chatarra. Había una cola sin timón, un ala con la piel arrancada y un motor abierto como una carcasa negra. Entre charcos, neumáticos reventados, cajas de munición vacías y un depósito auxiliar abollado, el lugar parecía un cementerio de decisiones técnicas. 2 mecánicos habían pedido desmontar aquel P-47 para sacar piezas útiles. No era una discusión teatral. Faltaban magnetos, faltaban bujías, faltaban mangueras buenas, y cada aparato que quedaba en tierra pesaba en la salida siguiente. Otro mecánico, con las manos ennegrecidas por aceite y pasta selladora, respondió que todavía podía volar si se lo trataba dentro de márgenes claros. No defendía una leyenda. Defendía una máquina concreta y una ruta de regreso que necesitaba más alas, no menos. Sobre un cajón de madera quedaron extendidos un mapa cuadriculado, una linterna con filtro azul y 2 bujías retiradas. El metal de las bujías todavía estaba tibio. El olor a aislante quemado salía de una manguera vieja cortada junto al banco. Nadie hablaba de heroicidad. Hablaban de presión de aceite, de abrazaderas, de juntas y de tiempo de taller. A las 6:05 empezó el ajuste final. Un mecánico retiró el panel lateral con un destornillador ancho. Otro limpió el borde de una unión con trapo y gasolina. Otro cortó un tramo de alambre de seguridad con pinzas. Otro fijó una abrazadera nueva en la línea del turbocompresor. Otro ajustó la tuerca del soporte con llave corta. Otro revisó la malla del filtro y sopló polvo metálico. Otro desmontó una tapa de registro junto al conducto. Otro alineó el cierre que había quedado torcido. Otro selló una junta con pasta gris y dedo enguantado. Otro conectó el cable del magneto y comprobó el terminal. Otro reemplazó una bujía con rosca gastada. Otro apretó el racor de aceite con media vuelta precisa. Otro cargó cintas de munición en cajas metálicas marcadas .50. Otro montó las tapas de las alas y pasó la mano sobre los cierres. Otro probó el giro de la hélice con impulso corto y mirada al jefe de línea. Otro anotó en la hoja, apto con restricción. El montaje no borró el desgaste, solo lo ordenó dentro de lo posible. A las 6:22, el motor radial arrancó con humo breve y una sacudida que hizo vibrar los remaches del capó. La hélice movió agua y polvo. El sonido subió por capas, grave al principio,
luego más parejo cuando el piloto estabilizó revoluciones. El asiento transmitía una vibración áspera, conocida. En la cabina, el piloto revisó reloj, brújula, compás de giro, presión de admisión, temperatura de culatas y palanca de paso de hélice. Tocó la manija del tren, tocó la palanca de gases, tocó el conmutador de la cámara de tiro, que no siempre respondía al primer intento. No era una superstición, era una rutina para no descubrir una falla cuando ya no hubiera margen. A las 6:31, la escuadrilla despegó en intervalos cortos. El P-47 salió pesado, con depósito externo bajo el fuselaje y munición completa en las alas. Muchos pilotos lo llamaban pesado sin desprecio y sin poesía. Lo decían porque lo sentían en el despegue, en la trepada inicial y en cada corrección lenta del morro. El gran motor radial y la robusta nariz no ocultaban ese peso. Lo explicaban. También explicaban otra cosa. Cuando acumulaba velocidad y se mantenía en energía, el aparato toleraba castigo y seguía respondiendo donde otros se quedaban cortos. A primeras luces, la formación tomó altura por capas. Las estelas empezaron a dibujarse por encima de un banco roto de nubes. El aire en cabina se volvió más seco. La mascarilla de oxígeno transmitía olor de goma. A través de la carlinga, el sol pegaba en los bordes de las alas y devolvía un brillo breve sobre los paneles de parche. Durante la ida, el trabajo fue el de siempre: mantener posición, leer señales, corregir velocidad, vigilar sectores. La radio entregaba frases cortas, a veces comidas por estática. El piloto no hablaba de más. Confirmaba rumbo, altitud y combustible. A las 8:10, sobre el área objetivo, la flak empezó antes de que la formación terminara el giro de entrada. Las explosiones negras subieron desde abajo con retraso irregular. El cielo se llenó de nubes cortadas, ráfagas de humo y destellos sueltos. Un bombardero abrió una estela gris por el motor interior izquierdo. Otro perdió altura a unos metros y volvió a la línea con dificultad. El P-47 no fue alcanzado entonces, pero recibió fragmentos pequeños en el borde del ala derecha. Nada decisivo, lo suficiente para dejar pintura levantada y una vibración nueva en el alerón cuando aceleraba. La misión de bombardeo se cumplió. La carga cayó. Las formaciones giraron al oeste. Ahí empezaba el tramo en que más aparatos se perdían por fatiga, dispersión o ataques tardíos. A las 8:41, un reporte temprano llegó por radio desde otro elemento de escolta. Contacto alto, a 10 en punto, probable caza enemigo. La señal entró débil y con ruido. El piloto alcanzó a oír el dato esencial y miró el sector. No vio nada todavía. 2 minutos después, una columna de humo de flak subió más cerca de lo normal y partió la referencia visual entre su elemento y el resto. El aparato de su ala izquierda bajó unos grados para evitar fragmentos. El P-47 lo siguió un instante, luego una nube más densa cerró el hueco. Cuando salió de esa nube, la formación principal ya no estaba donde debía estar. No se trató de una maniobra brillante, fue una suma de humo, visibilidad mala y segundos perdidos. A las 8:47, el indicador observable ya era claro y filmable. La frecuencia principal solo devolvía estática intermitente y el cielo frente a la nariz estaba vacío de escoltas amigas. Quedaban rastros de estelas, humo de flak y un sol bajo sobre capas de nubes. La restricción medible apareció al mismo tiempo en la cabina. Combustible utilizable, 34 minutos dentro de régimen prudente. Munición, 8 ametralladoras con consumo desigual tras una ráfaga corta sobre un pase lejano en la ida. Alcance de radio, incierto por la estática y la altitud variable. El piloto tenía una decisión sencilla en apariencia y dura en la práctica. Buscar pelea no servía. Bajar de más para encontrar referencias tampoco. Debía volver a unir ruta, conservar altura útil y no regalar energía en giros largos. Eso exigía disciplina en segundos, no teoría. A las 8:49 vio el primer reflejo, luego vio 3, luego vio más. Salieron del lado del sol y también desde abajo, donde el fondo de nubes los ocultaba hasta el último momento. No eran una masa cerrada, eran pares que abrían y cerraban, con entradas escalonadas para desgastar al aparato solo. El conteo subió rápido y el piloto lo hizo sin levantar la voz. 1, 3, 5, 8, 12. 12 cazas enemigos distribuidos en altura y laterales, algunos con nariz más fina, otros con silueta radial. No importaba el modelo exacto en ese segundo, importaba el patrón. Querían obligarlo a girar,
romper su cobertura de fuego y dejar huecos entre alas y cola. El P-47 no tenía torreta. Tenía 8.50 y un campo de tiro frontal amplio. Su protección real dependía de no ofrecer un blanco lento y desordenado. El piloto adelantó potencia sin cruzar el límite de tiempo marcado por mantenimiento. Sintió la respuesta del motor radial como una masa que primero dudaba una fracción y luego empujaba con firmeza. La vibración subió por el bastidor y el respaldo. El turbocompresor entró con un zumbido más agudo detrás del ruido principal. No era un sonido limpio. Era una mezcla de presión, metal y aire comprimido que se sentía en los pedales. El primer caza enemigo entró desde arriba, rápido y oblicuo. El piloto no tiró del avión en vertical para seguirlo. Mantuvo rumbo unos instantes, dejó que el atacante mostrara su línea y corrigió con alabeo corto. Disparó solo cuando la mira pasó por delante de la nariz enemiga. Las 8 ametralladoras .50 hablaron al unísono. La cabina tembló. Las trazadoras salieron en 2 haces paralelos. Por debajo de las alas cayeron eslabones y casquillos, rebotando contra el flujo como lluvia metálica. El olor a cordita entró con una ráfaga de ventilación. El primer pase no derribó al enemigo. Le obligó a cortar el ataque y a abrir con humo fino en la raíz del ala. Eso ya cambiaba el ritmo. El segundo y el tercer caza intentaron la reacción prevista. Uno alto para forzar giro, otro bajo para disparar cuando el P-47 corrigiera. El piloto no aceptó el señuelo. Bajó el morro unos grados y dejó que el peso del aparato hiciera su parte. Muchos lo llamaban pesado por esa misma razón. En subida pedía paciencia, en giro cerrado pedía cuidado. En picada útil, el peso se volvía velocidad, y la velocidad se volvía distancia y tiempo. A las 8:51, el avión ya bajaba con margen controlado. No era una huida desordenada, era una picada calculada para recuperar energía sin salir de una altitud que todavía permitiera volver a la ruta. La aguja vibró cerca del límite previsto. El motor radial respondió con fuerza. El turbocompresor sostuvo presión. La estructura resistió la carga con un temblor continuo de capó y paneles. Pero sin desprenderse nada. Un caza alemán intentó seguir la picada y cerrar por debajo. Entró demasiado pronto. Quedó unos segundos en la línea frontal. El piloto esperó medio latido más y disparó otra ráfaga corta. Las trazadoras cruzaron por delante de la hélice enemiga. Esta vez hubo impacto visible. Saltaron fragmentos oscuros y el caza salió del eje con humo más espeso. No explotó. Rodó hacia abajo y desapareció en una capa de nube. A las 8:52 llegó la primera limitación de sistema en escalera. La radio quedó prácticamente muda. Solo una chispa de voz y luego ruido continuo. Sin guía externa, todo dependía de brújula, sol, mapa y memoria del tramo. A las 8:53 llegó la segunda. La mira reflectora perdió nitidez por vibración y aceite fino que empezó a manchar el parabrisas desde la zona del capó. No cubría toda la vista, pero cada pasada dejaba una línea más. A las 8:54 llegó la tercera. El indicador de presión de aceite osciló por debajo de su lectura estable y volvió a subir. No era una caída total. Era peor para la cabeza. Una duda repetida. El piloto no hizo lo que el enemigo esperaba. No giró duro para entrar detrás de nadie. No persiguió a un aparato dañado. No subió en vertical para demostrar potencia. Mantuvo el avión en una banda de velocidad útil. Conservó altitud suficiente. Usó ráfagas cortas. Cada disparo buscó abrir espacio, no gastar munición en distancia larga. Los cazas enemigos cambiaron de método. A las 8:55, una explosión de flak subió por debajo, tarde y mal apuntada, pero lo bastante cerca para sacudir el fuselaje. Fragmentos golpearon la panza. La cabina sonó como piedra sobre chapa. El avión dio un salto seco. El olor a humo y metal caliente entró por el borde de la carlinga. El piloto revisó instrumentos de un golpe de vista. Temperatura, todavía dentro. Presión, inestable pero viva. Revoluciones, sostenidas. Esa sacudida tuvo una consecuencia visible. El depósito auxiliar vacío, que seguía colgado por norma de regreso corto, se desprendió de un soporte dañado y cayó girando. Al perder ese peso, el P-47 cambió el tacto en el eje longitudinal. La nariz se sintió menos cargada. No era una mejora milagrosa. Era otro dato para administrar. Un caza enemigo aprovechó la sacudida y entró por las 6 en punto. El piloto no lo veía completo. Lo adivinó por reflejo y trazadoras que pasaron altas a la derecha. Metió alabeo, dejó que el ataque cruzara y recuperó nivel sin abrir un giro amplio.
Cuando el enemigo reapareció en ascenso, Hae quedó unos instantes sobre el borde del ala. Ráfaga breve. Chispa en fuselaje. El caza cortó la subida y se apartó. Las trazadoras del P-47 aparecían donde el atacante calculaba menos corrección. No eran ráfagas largas. Eran ráfagas disciplinadas, medidas por munición y por vibración. Los eslabones seguían saliendo de las alas. Los casquillos golpeaban y desaparecían. La cámara de tiro, ahora sí, había entrado. Su lente registraba cielo roto, humo, un punto oscuro que cruzaba y el parpadeo de las 8 bocas de fuego. La imagen, si salía, parecería metraje brusco, con saltos y temblores. Ese temblor era real. Venía del radial trabajando alto y de un avión herido que seguía entero. A las 8:57, el piloto vio una referencia de río bajo una rotura de nubes. No confirmó posición exacta, pero le dio orientación, pues ese detalle importó tanto como una victoria parcial. Con radio mala y parabrisas manchado, cualquier referencia terrestre evitaba correcciones innecesarias. El piloto ajustó rumbo unos grados al oeste. Mantener la misión ya no significaba solo sobrevivir. Significaba también no arrastrar a los cazas enemigos hacia la cola expuesta de los bombarderos que seguían regresando por rutas paralelas. Si el combate se corría demasiado al norte, podía abrir una entrada sobre otra caja de bombarderos. Esa era la importancia operativa que pesaba detrás de cada decisión. En cabina no se hablaba de control del cielo como una consigna. Se aplicaba en ángulos, minutos y combustible. A las 8:58, 2 cazas enemigos intentaron una ruptura vertical desde abajo. Subieron juntos, separados por pocos metros para saturar la línea frontal. El piloto esperó hasta ver cuál mantenía la nariz estable. Eligió el de la izquierda. Disparó una ráfaga de menos de 2 segundos. Las trazadoras tocaron raíz de ala y cabina. El aparato enemigo se descompuso, se inclinó y cayó fuera del pase. El segundo siguió subiendo, pero ya sin apoyo lateral. Cortó antes de entrar en distancia buena y pasó largo. Ese fue otro golpe visible de consecuencia. La pareja de ataque dejó de ser pareja. El ritmo enemigo perdió continuidad. A las 8:59, la presión de aceite bajó otra vez. Más tiempo. El piloto redujo potencia apenas lo suficiente para no forzar una rotura. La tentación de sostener potencia plena era fuerte. La disciplina de máquina fue más útil. El radial respondió con vibración más grave. No era bonito, era suficiente. El olor a aceite caliente aumentó. Una gota nueva corrió por el borde interno del parabrisas. El piloto la ignoró. Miró el reloj. Contó combustible restante en minutos útiles, no en números de manual. 26, luego 25, luego 24. El conteo de la pelea ya no era solo de enemigos, era de tiempo. Uno de los cazas, más paciente que los demás, dejó de atacar frontalmente y empezó a seguir a distancia. Buscaba el momento en que el P-47 quedara obligado a nivelarse para navegar. El piloto lo detectó por destello repetido a las 5. No gastó munición. Cambió altitud con una picada corta y recuperación suave, solo para romper su cálculo. Otro caza aprovechó el movimiento y entró alto. Ráfaga enemiga sobre el ala izquierda. Golpes secos. Un agujero apareció cerca de una tapa de acceso. Nada se desprendió. El P-47 siguió vibrando, pesado, sostenido por su estructura y por un motor que todavía entregaba empuje. Ahí estaba una de las razones por las que tantos lo respetaban. No era elegante en todas las maniobras, pero absorbía castigo, mantenía velocidad y ofrecía una plataforma de tiro estable cuando el piloto no se dejaba arrastrar por la ansiedad. A las 9:01, el cielo cambió otra vez. Apareció una capa de nubes más compacta y debajo, claridad de tierra húmeda con manchas de campos. El piloto usó el borde de nube como cobertura parcial. No se metió por completo. Entró y salió en pasadas cortas para obligar a los atacantes a perder referencia de cierre. Un caza alemán salió demasiado rápido del sol y casi cruzó frente a otro de su grupo. El quiebre de formación era ya visible. A las 9:02 llegó un fragmento de voz por radio. No una conversación. 2 palabras y un código de rumbo. La estática las cortó. El piloto repitió el código en su cabeza y corrigió un grado. Era poco. Podía ser suficiente para acercarse al corredor de regreso. Quedaban menos de 20 minutos de combustible prudente. La munición también bajaba. Las 8.50 seguían activas, pero no con la misma reserva de inicio. El piloto lo sentía en la elección de cada ráfaga. Un caza entró desde abajo y derecha. Otro intentó cerrar por la izquierda medio segundo después. El piloto disparó solo al segundo. Sabía que el primero pasaría fuera de ángulo.
Las trazadoras cortaron el cruce del segundo caza y lo obligaron a abrir con violencia. En ese tirón, el aparato perdió alineación con el resto. La ruptura alemana bajo presión se volvió más evidente. A las 9:03, una nueva explosión de flak, ahora desde una batería más al oeste, estalló bajo el avión y dejó una columna negra que subió hasta la altitud de combate. La sacudida fue menor, pero el humo subió justo donde dos cazas pensaban cruzar. Uno tuvo que levantar, el otro entró tarde. El piloto usó el retraso. Picó otra vez. El turbocompresor respondió con un gemido más áspero. La vibración aumentó, pero la aguja de velocidad subió donde el P-47 mejor trabajaba. El peso, otra vez, dejó de ser carga y se volvió reserva. En esa banda de velocidad, pocos ataques enemigos encontraban un blanco estable. El piloto no intentó girar para rematar a un caza tocado que dejaba humo. Siguió rumbo. Esa renuncia era parte de la disciplina. A las 9:04, el perseguidor paciente de antes entró por fin en distancia de tiro. Sus trazadoras pasaron cerca de la cola y subieron. El piloto metió leve descenso y pedal. No más. El caza enemigo corrigió de más, quizá por cierre rápido. Quedó expuesto un instante en el plano frontal cuando pasó adelante. Ráfaga corta de las 50. Impactos en ala y fuselaje. El enemigo siguió, pero ya sin la misma línea. Se fue hacia una nube con humo blanco intermitente. El P-47 recibió otra mancha de aceite sobre el costado de la carlinga. La visión frontal se estrechó. La mira reflectora era casi una sombra. El piloto pasó a referencias más simples. Morro, alas, ángulo relativo. No era ideal. Era suficiente para disparos cortos a distancia media. A las 9:05, el contador de tiempo en la cabina se volvió el centro de todo. 17 minutos. La pelea todavía no estaba cerrada. Quedaban cazas. Quedaba daño interno sin diagnóstico. Quedaba ruta de agua por cruzar. El piloto vio por primera vez un grupo de estelas altas hacia el oeste. No supo si eran amigos. No podía subir a comprobar. Conservó rumbo. A las 9:06, el motor radial dio una vibración distinta, más marcada en el lado derecho de la nariz. El piloto movió mezcla y potencia dentro de margen. La oscilación se suavizó. No desapareció. Otra limitación más añadida a la lista. A esa altura, el aparato volaba sobre mezcla de tierra y nubes rotas. Se veían carreteras, campos oscuros, un cruce de río y humo distante de una zona industrial. El piloto sacó el mapa cuadriculado de su funda un segundo y lo volvió a guardar. No podía sostener esa consulta más tiempo. Le bastó para confirmar que no se había desviado hacia el norte. A las 9:07, los ataques enemigos ya llegaban de uno en uno. El combate desigual seguía siéndolo, pero había perdido la coordinación inicial de 12 aparatos cerrando sobre un solo caza. Un último pase serio llegó desde arriba y atrás. El piloto lo vio tarde por la mancha de aceite. Sintió primero los golpes en la cola. Luego escuchó el cambio de ruido del flujo. La respuesta en alerón siguió presente. El timón se sintió más pesado, controlable. Cuando el atacante cruzó a la izquierda, el piloto disparó una ráfaga breve y baja. No buscó derribo, buscó separación. La consiguió. El enemigo cortó, no volvió. A las 9:08, el cielo al oeste mostró destellos de aparatos en formación. Esta vez sí hubo confirmación por radio, rota pero suficiente. Frecuencia amiga. Código correcto. El piloto no contestó con discurso. Solo transmitió posición aproximada y estado. La respuesta fue corta y práctica. Mantener rumbo, descender escalonado. O costa en minutos. El combate no terminó por una maniobra final. Terminó porque el tiempo, el combustible y la distancia empezaron a jugar a favor del aparato que había conservado su energía y su disciplina. Dos cazas enemigos permanecieron a distancia. No entraron otra vez. El P-47 siguió adelante con manchas de aceite, agujeros en alas y vibración constante. A las 9:11, la costa apareció como una línea gris entre reflejos. El piloto bajó potencia un poco más. La presión de aceite seguía inestable. El radial todavía empujaba. La robusta nariz, tan criticada por peso en días de trepada, seguía allí delante, entera, absorbiendo trabajo y fragmentos. A las 9:14, ya sobre agua, el aparato encontró aire más limpio. Quedaban el ruido del motor, la vibración y el conteo final de combustible. La cabina olía a aceite y pólvora vieja. Los nudillos del piloto estaban rígidos sobre la palanca. A las 9:19,
El campo aliado respondió con señal visual. El piloto bajó tren. Una luz tardó en confirmarlo. La otra tardó más. Por un segundo, el tren pudo haber quedado a medio camino. Otro límite de sistema. Ahora al final. La palanca volvió a su posición. Golpe seco. Luz verde. El aparato siguió la aproximación con motor irregular pero vivo. A las 9:23, el P-47 tocó pista. Rebotó una vez. Se asentó. El piloto mantuvo cola y frenó con prudencia, como si todavía hubiera alguien entrando por detrás. Solo cuando salió de la pista y vio las ambulancias, los camiones de combustible y la línea de hangares, aflojó la mano izquierda. En plataforma, el motor se apagó con una tos seca. El silencio posterior no fue completo. Quedaron el chasquido del metal enfriándose, voces de mecánicos, ya una llave cayendo al suelo y el tic del escape caliente. El olor a aceite quemado era fuerte. Había manchas sobre el capó, sobre la carlinga y hasta el borde del ala. Los mecánicos rodearon el aparato con la hoja de mantenimiento todavía en mano. Contaron impactos. Uno en el borde de ataque, dos cerca de la tapa de acceso del ala izquierda, fragmentos en la panza, daño en cola, una línea de aceite marcada desde el frente hasta la cabina. La abrazadera del turbocompresor seguía en su sitio. No estaba intacta. Había trabajado. En el cuarto de operaciones, más tarde, la película de la cámara de tiro fue retirada con cuidado y marcada con hora aproximada. El metal del cartucho estaba tibio. En la mesa de inteligencia, junto a un teléfono de campaña, un compás, una regla y tazas con café frío. Se cruzaron reportes de bombarderos que habían regresado por el mismo corredor. El resultado físico quedó en objetos concretos. Una película con ráfagas cortas y cruces de humo. Una hoja de mantenimiento con una restricción cumplida al límite. Un ala perforada. Casquillos gastados y aceite seco sobre remaches. El efecto operativo quedó en otra línea, menos visible. La ruta de regreso se sostuvo el tiempo suficiente para que la formación principal cruzara sin una ruptura mayor en su cobertura. Cuando se revisó el parte final de la misión, la anotación sobre el P-47 no ocupó una página entera. Quedó entre otras líneas de daños, horas de motor y consumo de munición. La guerra acumulaba papeles así, pero en esa línea breve quedaban dos hechos suficientes. El aparato que algunos querían desguazar volvió por sus propios medios y, durante el tramo en que voló solo contra 12 cazas, sostuvo su sector el tiempo necesario para que la misión regresara con cobertura.